sobre los mitos o realidades sobre el sanitizante. Eso es muy interesante porque a veces como personas decimos tenemos que sanitizarnos completamente, pues debido a que las autoridades también han comentado esta situación. Pues él nos va a explicar de qué trata, si realmente es un mito o es una realidad. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por aceptar esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Oye, Marcos, pues ya lo decía, un mito, una realidad, un problema de salud público que pues tiene ahora de cabeza a la sociedad debido a este COVID. ¿Qué está pasando? Coméntanos sobre el sanitizante, ¿qué sucede? Pues es prácticamente un mito el uso de desinfectantes. En realidad sería suficiente con lavarnos las manos con agua y jabón y con eso podríamos destruir al virus en el caso de que esté. El problema aquí se ha generado porque ha sido prácticamente la principal vía de transmisión que se ha atacado. Hemos visto tapetes sanitizantes a las entradas de todos los establecimientos, incluso hemos visto gente rociándose con diferentes productos en spray. Hay quien ha estado incluso compre desinfectantes y eso lo que hemos visto es que trae afectaciones a la salud pública y lo más importante, sobre todo ayer que dio a conocer la CDC, es que el riesgo por infección o transmisión de COVID por contacto con superficies es prácticamente nulo. Se reporta que probablemente si hay, es un caso en cada 10,000 personas, Oye Marco, prácticamente no perdón que existe. te interrumpa. Aquí, Eh, Marcos, entonces, no es necesario y todo esto que hemos visto también de que algunos políticos o incluso algunos negocios han hecho de esto, vaya, la redundancia, un negocio, porque hemos visto cómo pasan con camiones a desinfectar las calles, incluso hay quienes ofrecen este servicio para ir a desinfectar dizque, los edificios por la parte de afuera, las paredes, las puertas, y realmente pues esto es una simulación y de alguna manera pues un fraude porque pues prácticamente es una medida que no funciona y que sí nos puede dañar con respecto a la salud. y Marco, acabas de tocar un tema que a mí también me causa mucha curiosidad, porque por supuesto las autoridades de salud, ellos comentaban y decían que pues al estornudar o al toser y que quedara en una superficie, que llegase otra persona y tocara, podría ser contagiado. Tú ahorita me comentas que las superficies pues no te pueden contagiar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo sé que usar el cubrebocas pues, es lo mejor, ¿no? Definitivamente. Mira, para seguir cuidándonos, más vale tener ciertas precauciones y mantener ciertas medidas. El uso el lavarse las manos tiene que continuar, pero solamente agua y jabón es suficiente, incluso en las casas. Ya olvidémonos un poquito del COVID, es suficiente que limpiemos las casas, que hacíamos nuestras casas con agua y jabón. No necesitamos desinfectantes. El problema de los desinfectantes es que pueden provocar resistencia a los antibióticos en algún momento. Incluso en Estados Unidos esto está costando alrededor de 20 millones de dólares al año. En Europa se reporta, billones, perdón. En Europa se reporta que es alrededor de 9 billones de euros y en Estados Unidos incluso esto al generar un problema de salud y de que los trabajadores faltan a sus trabajos por esto, se estiman pérdidas de 35 billones de dólares anuales. Entonces es una gran pérdida. Y en cuanto a lo que tú dices del cubrebocas, definitivamente se tiene que mantener. Aquí hay dos vías de transmisión. Una por gotículas, cuando estamos hablando directamente, el cubrebocas lo que va a hacer es evitar que esas gotículas atraviesen el cubrebocas. Para yo que estoy hablando, supongamos yo estoy contagiado. Eso va a evitar que si tú y yo estamos hablando de frente, yo te salpique con gotículas y te contagie.
Pero también del otro lado, si tú tienes el cubrebocas o ambos tenemos el cubrebocas, a ti te va a proteger también de que aquellas gotículas que hayan escapado no atraviesen, sean filtradas por el cubrebocas y entonces tú tengas una reducción en el riesgo de contagio. Y la otra, la principal, es el riesgo de contagios por transmisión del virus a través de los aerosoles en el aire. Ahí ya no se respeta la sana distancia. El problema es que generalmente los lugares están mal ventilados y la gente está usando el cubrebocas, pero muchas veces lo utiliza mal. Aquí ya no estoy hablando de traerlo por debajo de la nariz, sino incluso cuando tú lo estás vistiendo bien, se tiene que ajustar en nariz y la boca, pero también hay que tener cuidado de que no haya hoyos o espacios entre el cubrebocas, porque cuando estamos respirando, por esos hoyitos se pueden meter los aerosoles y entonces tenemos más riesgo de ser infectados por el COVID. Oye, Marco, entonces me estás queriendo decir que las autoridades nos han dicho, pues no, más bien no nos han dicho correctamente cómo pues usar el cubrebocas exactamente y que nosotros debemos de estar muy al pendiente de eso. Pero bueno, Marco, también, oye, si nosotros hablamos con las personas, obvio, esta saliva que nosotros salpicamos sin darnos cuenta y que queda en la ropa, eso también puede provocar exactamente que te dé COVID. No sé si estoy en lo correcto. Por eso las personas es de que lleguen y se sanitizan. No, lo que se ha visto con respecto a esto, al principio de la pandemia salieron artículos donde decía que efectivamente el virus se podía almacenar o se detectaba la presencia del virus en ciertas superficies. En este caso puede estar en la ropa, puede estar en empaques plásticos o de cartón o algún otro. Lo que no se explicó a detalle es que la concentración no es tan alta como para poderte infectar. Además, tendrían que suceder varias cosas. Una, que la carga viral fuera bastante alta en la superficie. Dos, que tú interactuaras con ese espacio infectado y que luego te tocaras la boca, los ojos o que metieras los dedos por la nariz. Esa sería como una de las formas. Y con respecto a tu pregunta específicamente, pues la realidad es que tampoco, porque yo te contesto con otra pregunta. ¿Quién te anda chupando la ropa? ¿No? En este caso, durante la pandemia, lo que también tenemos que mantener es la distancia, están prohibidos los abrazos, el apapacho entre personas que no somos familiares. Entonces, prácticamente no es un problema. Bueno, aquí entonces lo que nos debería decir las autoridades, en este caso de salud, pues es usar correctamente el cubrebocas. Oye, también Marco, pues entonces con esto de sanitizarnos, tanto en casa, en los trabajos, en todos lados, esto quiere decir que a un futuro vamos a tener daños en la piel, que muchas personas ya lo tienen, ¿eh? Es un problema, para muchas personas son alérgicos. Incluso algunos de los sanitizantes estos o desinfectantes traen la leyenda de que no deben de usarse sobre las personas, son para uso en superficies. Entonces, en realidad, algunas personas pueden estar sufriendo intoxicaciones, pero también en algunas personas pueden provocar daños neurológicos porque utilizan N-butano, propano, isobutano, algunos compuestos que están en estos desinfectantes. Entonces, de preferencia no. Lo que sí podemos estar desarrollando en un futuro es la resistencia a los antibióticos. ¿Qué quiero decir con esto de resistencia a los antibióticos? Imagínate que contraemos una enfermedad por alguna bacteria, entonces nos dicen, ¿sabes qué? Inyéctate este antibiótico, el médico, y resulta que terminas el tratamiento los 7 días, pero no estás completamente restablecido. Una de las causas podría ser que esa bacteria que nos está provocando la enfermedad, el antibiótico ya no fue efectivo y entonces llegó el antibiótico, pero la bacteria sigue viva. Y entonces ahora lo que ha sucedido es que nos tenemos que hacer un test para ver cuál
antibiótico podría ser más eficiente y atacar a esa bacteria. Y esto, como te mencionaba, pues tiene implicaciones importantes en la medicina, porque no solamente a nivel de individuo te vas a sentir más tiempo mal, vas a tardar en recuperarte, sino además los costos hospitalarios también se incrementan. En México, pues contamos al menos con un sistema público que puede ser no bueno, no el mejor, pero al menos es de alguna manera gratuito. El problema es que, imagínate, en un hospital privado donde los tiempos pues cuestan bastante, entonces imagínate de pasar 1, 2, 3 días hospitalizado a pasar una semana o 2 semanas, entonces los costos se te van a incrementar bastante. Vamos a hablar de que el sector salud, los doctores, no saben todavía cómo combatir este virus, como lo acabas de decir. ¿El COVID te refieres? A que los doctores, exactamente, del sector salud, de los privados, no saben cómo combatir este virus. Bueno, ahorita las vacunas son bastante importantes. Ahorita no hay un tratamiento específico para atacar al COVID. Hay algunas otras medidas que nos ayudan a prevenir. Como tú mencionaste, es importante no solamente utilizar el cubrebocas, sino utilizarlo correctamente. Pero esperemos que con la noticia de ayer de la CDC de reconocer que esta vía de transmisión por contacto es prácticamente nula, entonces las autoridades pasen de dejar de recomendar la sanitización a otras medidas que son mejores. Una es la ventilación. Como te comentaba al principio, el virus anda en aerosoles en el aire de lugares mal ventilados. Entonces, la principal medida podría ser ventilar, abrir simplemente las ventanas, las puertas, favorecer la ventilación cruzada. En el caso de los edificios públicos y privados, lo ideal sería actualizar los sistemas de ventilación mecánica que hagan recambios de aire de 4 a 6 recambios por hora. En el caso de que no se puedan hacer o no sea suficiente, podríamos utilizar purificadores de aire. Esto lo que va a hacer es, como el virus anda siempre en aerosoles o en algunas otras partículas, estos purificadores que no son más que un ventilador con un filtro, en este caso EPA, van a filtrar este aire y entonces el virus junto con las partículas van a quedar atorados en ese filtro y entonces el aire que esté al interior va a estar limpio del virus y eso va a favorecer que tengamos menos riesgo de contagios. Esas serían realmente las medidas que se tendrían que cambiar. Desde el año pasado, incluso varios investigadores alrededor del mundo, 239 para ser exactos, y de 32 diferentes países han estado argumentando que la principal vía de exposición o de transmisión a este virus es a través de los aerosoles. Se le han enviado cartas a la OMS. La OMS incluso ha sido un tanto omisa y ha actuado tarde. Ya, por ejemplo, la CDC ayer está tomando como la batuta ahora que hubo un cambio de administración con Biden, pero la OMS sigue ejerciendo presión o estableciendo las medidas para todo el mundo y para muchos gobiernos. Entonces, entre más pronto la OMS pudiera cambiar las medidas y las estrategias, también los gobiernos lo van a hacer, pero también es un problema dentro del gobierno porque yo, por ejemplo, empecé a publicar en el Universal a raíz de que había mala información o no la adecuada por parte de las autoridades y entonces empecé a hacer cada vez más difusión de esta vía de transmisión y de cuáles serían las medidas. Sin embargo, ahorita, por ejemplo, una de las medidas que ha hecho la jefa de gobierno es disminuir el aforo. Ya empezaron a hablar desde hace unas semanas, principios de enero más o menos, de que había que favorecer la ventilación. Los restaurantes ahora están atendiendo en la calle y eso es una buena medida porque también otra de las cosas que tengo que mencionar es que hacer actividades al aire libre son de menor riesgo. Tienes 20 veces menos riesgo al menos de contagiarte con COVID que si hicieras actividades dentro
de algún interior mal ventilado. Marcos Sánchez Guerra, te agradezco por esta entrevista y estaremos muy al pendiente de esta situación. Ojalá podamos platicar más adelante sobre estos mitos y realidades de los sanitizantes. Muchas gracias. Con mucho gusto. De hecho, voy a dar una plática también mañana en el Instituto Nacional de Perinatología. Si gustan inscribirse, registrarse, es un evento completamente gratuito y precisamente voy a hablar de estas 3 días de exposición y de los mitos y realidades sobre esto. Entonces, pues te agradezco mucho la entrevista y estamos al pendiente. A distancia, pues ya lo escucharon ustedes, eso es lo que se habla, por supuesto, de los sanitizantes. Mucho cuidado, porque sí, es muy cierto, compramos sanitizantes, no leemos realmente lo que dice y puede ser dañino para la piel, para la salud. Entonces, muy importante leer. Y lo que acaba de decir Marcos es algo de verdad correcto, es ventilar nuestros hogares. A veces cierras ventanas, cierras puertas y dices, no vamos a ventilar porque se mete el virus y eso. No, hay que ventilar. Por eso, como lo decía, los restaurantes, el hacer ejercicio, pues hay menos probabilidad de contagio. Pero siempre y cuando usted use su cubrebocas correctamente. Esa es la manera en la que se puede evitar ser contagiado de COVID-19. Ahí lo tiene usted, ¿eh? Son mitos o realidades, porque muchas personas dicen, no agarres, por favor, no agarres los objetos. Si vamos al centro comercial, no manipules los artículos. No, vea lo que nos acaban de decir. Vamos